Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es sobre la noticia que acaba de salir sobre que el gobierno, mejor dicho, el poder ejecutivo va a demandar al poder legislativo, o sea, el Congreso, ante el Tribunal Constitucional por pedido de vacancia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una de las confrontaciones políticas más fuertes de los últimos años que yo recuerdo desde que estoy metido en este tema de la política y la economía. Y esto solamente nos va a traer bastante, pero bastante desgracia, y sobre todo nos va a traer una confrontación que ya está desestabilizando al país. El riesgo de Perú solamente el día de ayer ha subido 8 puntos. El dólar también ha subido y esto se reafirma con lo que yo dije en el video anterior. La estabilidad económica no solamente depende de un buen manejo del Banco Central de Reserva, depende de la confianza que le tengan las personas tanto nacionales como extranjeras en las instituciones de un país para que éste salga a flote mediante buenas políticas económicas. Esto no está pasando en el Perú. El Perú está volviendo a ser un país bananero, está volviendo a ser un país en el cual no se puede confiar porque tiene presidentes que pueden salir o pueden entrar como si nada, y todo esto está malogrando la institucionalidad del país. Y esto también refuerza un argumento: es porque si el presidente, o mejor dicho, todo el poder ejecutivo va a demandar al Congreso por el TC, es que consideran que el pedido de vacancia es ilegítimo. ¿De verdad es ilegítimo? Vamos a ver el argumento que están usando para eso y vamos a esgrimir todas estas contradicciones que vamos a encontrar y ver qué tanto daño le podría hacer al Perú una posible vacancia presidencial. Y antes de empezar el video, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal como lo vengo haciendo ya hace bastantes meses. Y ahora sí, vamos a ver todo esto que les estoy comentando ahora. Y lo tenemos aquí. Ejecutivo presentará demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por pedido de vacancia. Vizcarra lo ha dicho y lo ha vuelto a ratificar en una posterior declaración que no va a renunciar por ningún motivo y que se va a quedar en el puesto a pelear su permanencia como presidente de la República. Y todo esto está trayendo un entrampado político enorme, porque recordemos que también se ha acusado al presidente del Congreso de tratar de politizar a las Fuerzas Armadas. Se le ha acusado de llamar a varios generales, varios altos mandos de las Fuerzas Armadas para que muestren su tipo de apoyo o ver cuál es la opinión que tienen ellos ante una eventual vacancia presidencial. Y esto es ilegal, o sea, vamos a verlo más adelante, pero quiero que esta información esté aquí presente para que se vaya fraguando y entendamos que estamos ante un escenario muy pero que muy próximo a un golpe de estado. Y no digo que el Congreso quiera hacer un golpe de estado, sino digo que el escenario parece un golpe de estado, que eso es bastante diferente. Vamos a leer la noticia. Como digo, Ejecutivo va a presentar esta demanda constitucional. Vamos a leer el encabezado. La ministra de Justicia, Ana Neira, confirmó la decisión que se tomó durante el Consejo de Ministros. Además indicó que el Congreso de la República está afectando las competencias del Ejecutivo. Vamos a leer sus declaraciones. El día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Nuestro objetivo es que sea el máximo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, que se pretende impulsar de manera equivocada e inconstitucional al presidente. El objetivo que tenemos es establecer una estrategia legal con la que demostremos que el modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país. Y acá hay dos posiciones, porque la ministra dice que es algo inconstitucional la vacancia al presidente Vizcarra. Pues hay dos. Acá tenemos dos posiciones bastante enfrentadas. Yo no soy un constitucionalista, yo no soy un estudiante de derecho, no soy un abogado para opinar a profundidad del tema. Por eso les voy a traer las dos posiciones encontradas para que si ustedes puedan investigar y sacar mejor sus propias conclusiones, ya que hay temas que yo no manejo y prefiero dejar las cosas sobre la mesa para que así ustedes sean los protagonistas. ¿Cuáles son las dos posiciones? Pues la primera posición dice que la vacancia es ilegal
porque los audios que se presentaron, donde hablaba el presidente con Karen Roca y con lo de Richard Swing y las veces que se reunió con él, en realidad fue un chuponeo. ¿Qué quiere decir esto? Que se vulneró el derecho a la privacidad de los audios hacia el presidente y que por lo tanto no cuenta porque esto sería ilegal, no se puede presentar una prueba así ante el Congreso. Y hay otra posición que dice lo contrario, que dice que esto no fue un chuponeo, sino que fue algo grabado con consentimiento o no de la persona, pero fue algo grabado y por lo tanto sería legítimo para así decir que sí se podría hacer una vacancia presidencial. Estas dos posiciones están enfrentadas y debemos entender que tanto una como la otra no sabemos cuál va a ganar, pero probablemente, esta es mi opinión, creo que si se llegase a aprobar la vacancia presidencial sería un escándalo total y creo que el TC le daría la razón al presidente, no porque tenga la razón en sí o no, sino porque creo que el TC va a priorizar lo que dice el presidente, la institucionalidad, todo este tipo de cosas que les he hablado y que podría tener la razón, pero yo creo que de verdad que de repente no es inconstitucional porque creo que los audios que se presentaron no fueron producto de un chuponeo, no estamos en ese tipo de épocas, creo yo. Luego vamos a ver algo que yo dije en el video anterior y hay mucha gente que me dijo, no, pero eso no va a afectar, pero al final se afectó. Vamos a leer la noticia. Riesgo país de Perú subió 8 puntos básicos y cerró en 1.27 puntos porcentuales. Perú, con 1.27 puntos porcentuales, reportó el riesgo del país más bajo de la región, según el banco de inversión JP Morgan o JP Morgan, como lo quieran leer. ¿Qué entendemos con esto? Que el riesgo país, ¿qué es el riesgo país? Es la prima que usan los organismos internacionales y distintas entidades para saber si un país es confiable para la inversión y sobre todo para el préstamo, para las deudas, para endeudarnos, si tiene capacidad de solvencia, si es un paria, si es un... no sé, si es un país que nunca cumple, etc. Por ejemplo, Argentina tiene un riesgo país más o menos de 2.000 o 3.000 puntos. O sea, es un país inconfiable y al que le prestan dinero a tasas de interés altísimas. Perú, como es un país confiable, hasta ahora por lo menos lo era, le prestan dinero a tasas de interés bajísimas. Y sí, Perú sigue siendo el país con menos riesgo en toda la región, pero hemos subido. Esto va a afectar y si solamente se afectó con la noticia de que van a interpelar al presidente ante el Congreso, imagínense lo que pasaría si llegan a vacar al presidente. Solamente se los dejo sobre la mesa. Y esta es la misma noticia, pero del diario Gestión. Yo se las voy a dejar acá abajo para que ustedes puedan leerla y puedan ver la información de otro diario. Y también quería mostrarles este tweet de Fernando Rospigliosi, un sociólogo, un periodista, que dice lo siguiente: el golpista y corrupto inquilino de Palacio quiere negarle al Congreso que él creó la capacidad de vacarlo, agravando la crisis. Una cosa es, me imagino que querrá decir, si es conveniente o no la vacancia. Y otra es si el Congreso tiene esa potestad. El golpista de Palacio y sus secuaces ahora involucran a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué está diciendo que involucran a las Fuerzas Armadas? Porque ahora se está hablando de que el presidente se ha reunido con las Fuerzas Armadas. Por ahí dicen, pero yo no puedo confirmar esto. ¿Por qué? Porque no hay una noticia oficial. No puedo dar mi opinión por rumores, por alguna foto que se está circulando por ahí. Yo no puedo dar eso porque me estoy exponiendo a que eso sea mentira. Así que lo que es oficial yo les puedo traer y así puedo dar la opinión desde un punto de vista libertario. Pero los rumores, todo este tipo de cosas no es seguro. Así que prefiero dejarlo que ustedes puedan investigarlo. Vamos a seguir leyendo. Merino buscó respaldo de Fuerzas Armadas ante eventual vacancia de Vizcarra. Y esto es gravísimo. Esta es una de las cosas más graves que se puede hacer. Porque el presidente, el Consejo de Ministros puede ser imputado por sedición. ¿Qué significa sedición? Es resistencia a una autoridad con el objetivo de bajársela, de quitarla del puesto mediante algún, puede ser por violencia o no, pero es quitarla a una autoridad de su puesto. Y esto es bastante, pero bastante grave. Prácticamente lo están acusando de golpe de Estado y todo esto. ¿Y por qué es bastante grave? Porque en la Constitución hay un artículo que dice que las Fuerzas Armadas no pueden politizarse, deben ser totalmente apolíticas y siempre respaldar al presidente que es elegido democráticamente.
Eso es lo que dicen las Fuerzas Armadas y eso está en la Constitución. Así que las Fuerzas Armadas no pueden verse involucradas en este tipo de temas. Dicen que el presidente el presidente del Congreso, perdón, si dije presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso, dicen que tuvo una llamada, porque hay varios generales, varios altos mandos que dicen que fueron llamados por el presidente del Congreso, y esto es gravísimo, y esto es lo que ha dicho el MINDEF. Rechazó mención de Merino a Fuerzas Armadas. El respaldo de las Fuerzas Armadas es al presidente de la República, y estamos ante algo bastante, pero bastante grave. Por ejemplo, esto es lo que ha dicho Neira, sobre llamadas de Merino a las Fuerzas Armadas. Si esto fuera verdad, estaríamos ante un delito de sedición. Así que ahora no solo corremos el riesgo de quedarnos sin presidente, ahora tenemos el riesgo de que haya una disputa política en donde estén implicadas las Fuerzas Armadas y donde esté implicado el presidente del Congreso. Es que esto es de locos. O sea, Perú es un país con crisis políticas muy recurrentes. O sea, debemos entender que estamos ante una gestión desastrosa del presidente y eso nadie se lo va a quitar, pero creo que llegar a estos extremos va a afectar más a la gente de bien, al sector privado, a la gente que se levanta a las 7 de la mañana con su carretilla, con su puesto, con su kiosco. A ellos les va a afectar más la suba del dólar, el riesgo país, todos este tipo de temas. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política a la larga lleva a inestabilidad económica. Las instituciones, la confianza que tienen estas instituciones cuando se ve derrumbada, ya no queda nada. Y la moneda de cada país se basa ya no en un patrón oro, lamentablemente, pero se basa en la confianza. Y la confianza es lo único que nos va a salvar de cualquier catástrofe económica. Muchas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete, que subo videos todos los días a las 7. Y estaré comentando absolutamente todo lo que salga de este tema, porque es un tema de interés sumamente nacional. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Un saludo y hasta pronto.